Hola, bienvenidos a un nuevo micro de microbiota y salud. Un espacio en donde, a través de un abordaje médico-funcional, intentaremos dar solución real a los problemas que hoy quitan lo que es tu calidad de vida. Porque hemos cambiado la forma de enfermar, tenemos que comprometernos con una nueva forma de curar. Hoy nos encontramos en un nuevo micro para hablar de HANA, de histaminosis alimentaria no alérgica. Bueno, también yo suelo bautizarlo como SELI o sensibilidad linfocitaria intestinal. Y esto es porque de alguna forma hace mención al mecanismo de producción de este trastorno. Es sumamente importante definir, sobre todo, y diferenciar con algunos otros trastornos en donde también de alguna forma se encuentra involucrada la histamina, que es ni más ni menos que una amina biógena, entre otras. Cuando digo esto es importante también porque en muchas ocasiones los síntomas no solamente los produce la histamina, sino que también existe la putrefactina, la cadaverina y otras aminas biógenas que se generan en los alimentos y que pueden dar sintomatología gastrointestinal como sistémica. Con respecto a lo que nos hace encontrarnos hoy, que es el HANA o la histaminosis alimentaria no alérgica o mi bautizo de SELI, simplemente es de alguna forma la expresión de una insuficiencia funcional de alguna parte del tracto gastrointestinal. Fundamentalmente porque cuando nosotros iniciamos la digestión, que la iniciamos con una masticación adecuada, una emulsión con la saliva, donde ya empiezan a actuar las primeras enzimas con el bolo de alimento. Luego llega al estómago, donde encontramos un pH muy ácido, y se genera la primera digestión, sobre todo de las zonas de las partes de proteínas y demás, debido a ese ácido, pero sí, y por supuesto al movimiento, que eso es un efecto mecánico de la digestión, pero si hay algún defecto o alguna carencia o algún déficit o alguna insuficiencia, ya sea a nivel enzimático, a nivel del ácido, a nivel de la motilidad, que hace que la digestión no se genere adecuadamente y no se haga adecuadamente, y lo que es el quimo, que es la forma en la que llega el alimento al intestino, tiene una alta carga de proteínas sin digerir, nos encontramos con el primer problema. Esas proteínas sin digerir, si nos centramos en un intestino 100% sano, no deberían generar problemas por lo que llamamos el mecanismo de tolerancia inmunológica. Pero en algunos casos, cuando hay permeabilidad de ese intestino que está aumentada, y esto es fundamental porque el concepto ahora muy de moda y que escuchamos hablar en redes y demás de permeabilidad del intestino es un concepto inadecuado. Es decir, el intestino es permeable per se, y es normal y necesario para nuestra supervivencia. El problema no está en que haya permeabilidad, el problema está en que haya hiperpermeabilidad, que haya un exceso en esa permeabilidad. Cuando ese exceso de permeabilidad o esa falta de integridad de lo que es la barrera del intestino, la barrera física, genera la posibilidad de que esas proteínas mal digeridas tengan contacto con elementos inmunitarios de nuestra placa de Peyer, que es la zona de inmunidad que se aloja en el intestino a través de unas células específicas que son las EME y presentadoras de antígenos, que tiene una complejidad bastante importante, pero no necesaria para entenderlo, hace que
el sistema inmunitario reaccione a esas proteínas y pueda generar varias situaciones. Entre ellas, y la que hoy nos lleva a nuestro encuentro, es la sensibilidad de los linfocitos que genera una reacción no mediada por inmunoglobulinas, que son una especie de soldados de defensa que tenemos en nuestro intestino y en todo el cuerpo, una especie de vigilantes constantes que patrullan nuestro organismo intentando detectar microorganismos o células que no pertenecen a nosotros para generar una reacción inmune de neutralización. Cuando esto sucede en el intestino, con proteínas que no han sido bien digeridas, se activan estos linfocitos T generando lo que llamamos una reacción célula-célula, es decir, no mediada por inmunoglobulinas, que son unas proteínas características de la reacción alérgica, que es una entidad completamente distinta a el HANA o el CELI. Cuando estos linfocitos T activados generan un contacto con otro tipo de glóbulos que se llaman mastocitos, generan degranulación mastocitaria con aumento de la histamina. Y esta histamina, que es la amina biógena de la que hablábamos inicialmente, genera síntomas tanto a nivel digestivo como a nivel extradigestivo. A nivel digestivo puede generar diarrea, puede generar aumento del peristaltismo con ruido, gases, y a nivel extradigestivo el abanico de síntomas es interminable. Hay más de 68 síntomas catalogados y detectados como parte de este síndrome, de este trastorno que es la histaminosis alimentaria no alérgica. Síntomas diversos que pueden ir desde la inflamación crónica sistémica de bajo grado, puede haber eczemas a nivel dérmico, picores, puede haber pitidos en los oídos, puede haber picor en la nariz, puede haber ojos secos o demasiado llorosos, puede haber boca seca, seromastia o cialorrea, es decir, una boca muy productora de saliva. Puede existir algún tipo de reacción dermatológica inespecífica. La sintomatología es muy importante. Hay un dolor muy específico a nivel lumbar entre L4 y L5 que suele ser muy, no diría patognomónico, pero bastante frecuente en el HANA y tiene que ver con la deshidratación de los discos intervertebrales debido al efecto del aumento de histamina a nivel tisular. Con respecto a las diferencias vitales en la diferenciación con otro tipo de sensibilidades o de trastornos donde está involucrada la histamina, como por ejemplo las alergias, es fundamentalmente la diferencia que no existen mediadores como las inmunoglobulinas. Y luego, con respecto a el déficit de DAO, que es la enzima que desdobla la histamina a nivel intestinal en la célula del ribete en cepillo intestinal para que no entre demasiada histamina, sino que lo que se absorban sean los aminoácidos que componen a esta histamina. Lo hablaremos en otro micro, pero es importante definir que hay una diferencia fundamental, y que es que en el déficit de DAO el paciente tiene que tener extremo cuidado con los alimentos ricos en histamina. Sin embargo, en el HANA o el CELI, aunque cuando consuma histamina pueda haber un poco más de síntomas, es completamente independiente, es decir, hay alimentos que sensibilizan a ese paciente en particular, que incluso pueden ser alimentos bajos en histamina,
y que no generan, digamos, aumentos de histamina per se, pero que en ese paciente genera ese desarrollo del mecanismo de contacto célula-célula con su linfocito T activado y el acople al mastocito que genera liberación histaminérgica. Muchas veces encontramos, por ejemplo, un calabacín que no pensaríamos que puede dar una histamina elevada, y a un paciente en particular le genera sensibilidad ese alimento específico. Por eso es importante en el diagnóstico, sobre todo, realizar un examen de tercera generación de detección de alimentos sensibilizadores, y esto se realiza con una extracción de sangre. En laboratorio se hace una limpieza de esa sangre y de los linfocitos, se enfrentan en un ambiente recreado a los prótidos más frecuentes de consumo, y se sabe qué alimentos activan a esos linfocitos. Es importante para este examen estar libre del consumo de antihistamínicos durante 3 o 4 días previos. No es necesario estar en ayunas, lo hacemos en consulta cuando el paciente acude, pero sí es fundamental el diagnóstico sobre esos alimentos para poder eliminarlos. La dieta de exclusión en estos casos es importantísima y vital para curar una parte de los síntomas, que es la desensibilización. Es decir, por 6 meses retiramos esos alimentos para desensibilizar esos linfocitos. Ahora bien, si recuerdan, inicialmente dije que si la estructura del intestino estuviese 100% íntegra, pese a haber pasado proteínas sin digerir completamente, no debería dar problemas por la tolerancia inmunológica. En este caso, como ha generado problemas, sabemos per se que hay alguna disfunción a nivel de la permeabilidad del intestino. Y la otra parte del tratamiento es esta, es rehabilitar esa pared intestinal y rehabilitar esa función de pared y de membrana para que no haya sensibilización de esos linfocitos, es decir, para que las proteínas digeridas en forma inadecuada no contacten con el sistema inmunitario del intestino. Es importante detallar que no es lo mismo este examen que el examen que habitualmente se hace en los pacientes en las farmacias o en algunos centros, que son 200 alimentos, 400 alimentos, sensibilidad a 500 alimentos. Esto es a través de IgG, que son esos soldados, esas patrullas inmunes que hablábamos inicialmente. Esto simplemente nos dice que ha habido un contacto y que el cuerpo ha respondido generando soldados por las dudas de que haya que defendernos. Pero no nos dice ese alimento qué liberación de histamina produjo. Entonces, la primera parte es la dieta de exclusión, la segunda parte es reparar la pared para que no haya nuevas sensibilizaciones a otros alimentos, y fundamentalmente hacer el diagnóstico diferencial con el déficit de DAO, que hablaremos, como les comenté en otro micro, de lo que es el déficit genético o el déficit funcional de DAO. Los síntomas empezarán a reducir a partir del 3er o 4.er mes en que podamos reparar esa pared y que hayamos quitado la noxa o el alimento que desencadena esa degranulación mastocitaria con aumento de histamina tisular. Espero que esta información les sirva, que sepan discernir entre el déficit de DAO, funcional, genético, y otra entidad completamente distinta que es la alergia a alimentos, y otra completamente distinta que es el HANA o la histaminosis alimentaria no alérgica o mi bautizo del CELI. Espero que esta información les sea de vuestro interés.